Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para tusclasesdeguitarra.com. En el sitio de Top 10 eligieron cuáles son los mejores riffs de guitarra de la historia. Para este video lo que voy a hacer es mostrarte cómo suenan cada una de estas canciones, de estos riffs legendarios. Muchos de ellos seguramente ustedes los conocen, quizás hay alguno que otro que no conozcan, así que es una buena oportunidad para aprender y para conocer música grandiosa. Como siempre, antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, así no te perdés ninguno de mis nuevos videos. Y también para aprender guitarra al extremo, para todos los que quieran aprender guitarra con mis cursos exclusivos, mis cursos de guitarra premium, pueden ingresar a tusclasesdeguitarra.com, suscribirte y ahí vas a encontrar todos mis cursos, más de 45 cursos de guitarra acústica y de guitarra eléctrica ordenados por nivel de dificultad para que aprendas de una forma súper fácil, práctica, entretenida, sin moverte de tu casa. Entras a tusclasesdeguitarra.com, te suscribís y accedes a absolutamente todo el contenido. Thunderstruck, una de las mejores canciones de la banda australiana AC/DC, canción que se lanzó en el año 90 y que a partir de ahí formó parte de uno de los más grandes clásicos y de los riffs más grandes de la historia del rock por el gran Angus Young. Es un riff que en su comienzo está basado en la música clásica, tiene como un sonido ahí clásico, se toca en una sola cuerda pero con mucha velocidad y alternando notas con cuerdas al aire. Thunderstruck, todos lo conocen, suena así. Black Sabbath fue una de las bandas fundadoras del heavy metal allá a finales de los años 60. Tony Iommi ha sido uno de los guitarristas que plasmó el sonido del metal. También particularmente ha sido un guitarrista que se destacó por la creatividad y por haber compuesto varios de los riffs más grandes de la historia del metal y del rock. Ha sido una gran influencia para la música del metal que vino después en los años 80. Y en este caso el clásico, quizás el más grande clásico de la banda, Paranoid, el clásico de Black Sabbath, suena así. Jimmy Page, otro de esos grandes guitarristas que han revolucionado la historia de la guitarra y que han plasmado la forma de componer y de tocar tanto riffs como solos. Fue uno de esos guitarristas que han compuesto y han creado los más icónicos riffs dentro de la historia del rock. Además ha sido un guitarrista que experimentaba con distintos sonidos, distintas afinaciones, y en este caso el clásico de Led Zeppelin, Kashmir, un tema en una afinación no estándar para que suenen cuerdas al aire y la guitarra tenga otro peso y otro sonido. Es un tema que además rítmicamente se va corriendo y se va desfasando con respecto a la batería, generando un efecto muy interesante. Kashmir suena así. Seven Nation Army, el clásico de los White Stripes, también un riff muy clásico que todos ustedes seguramente conocen. Es un riff que mantiene una misma posición pero se va corriendo a lo largo de todo el diapasón. Seven Nation Army suena así.
Day Tripper, compuesto por George Harrison. Es un riff que se basa o tiene una reminiscencia en el rock and roll de los años 50, pero obviamente con un sonido y una estética renovada, como hicieron los Beatles, que cambiaron la música para siempre. Day Tripper suena así. Nirvana, una de las bandas que implantó un nuevo género dentro del rock, el grunge, allá por los años 90, que se basaba en, melodías, riffs y bases mucho más simples de lo que se venía haciendo en las décadas anteriores, pero melódicamente muy fuertes. Bueno, en este caso, el clásico de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, con un riff muy particular que es a la vez simple, pero a la vez armónicamente tiene un sonido muy interesante. Son acordes power chords, acordes de quinta. Smells Like Teen Spirit suena así. Otra canción de AC/DC, otro de sus grandes clásicos, quizás también su mayor clásico, Back in Black, un riff de los más grandes y de los más reconocibles de la historia del rock, con ese sonido aplastante que tenía AC/DC, que no solo contaba con la técnica de Angus Young y la rítmica increíble de Malcolm, sino que también, además de las guitarras, de los equipos, de la distorsión, tenían la particularidad de utilizar cuerdas muy gruesas, sobre todo para las partes rítmicas, para lograr ese sonido aplastante. Bueno, Back in Black, una verdadera aplanadora, suena así. Eric Clapton es uno de los guitarristas más influyentes y más grandes de la historia. Ha revolucionado la música. Comenzó también en los años 60, fue parte y fue pionero de la nueva sonoridad, del nuevo sonido del rock. El cambio desde el rock and roll de los años 50 al rock de los años 60 y 70. Ha compuesto infinidad de clásicos, infinidad de riffs legendarios. En este caso, en la lista de top 10 figura Layla, un riff agudo que tiene velocidad, tiene ligados, tiene estiradas, todo con el feeling increíble que tiene Clapton y suena así. Los Rolling Stones, otra de las bandas pioneras del rock, y con este riff clásico, Satisfaction, la canción que seguramente ustedes todos conocen, una de las más conocidas de los Rolling Stones, que es un riff tan fácil que se puede tocar prácticamente con un solo dedo, pero es tan simple y tan efectivo que se ha convertido en un riff emblemático y legendario de la historia del rock. Keith Richards, un guitarrista increíble, original, con un feeling y una creatividad única. Satisfaction suena así. Iron Man, otro clásico de Black Sabbath, otro de los riffs emblemáticos y que han pasado a ser de los más reconocibles y de los más icónicos de la historia del metal. En este caso, Black Sabbath, pionera del heavy metal. Tony Iommi fue quien compuso este riff, solo tocado en acordes de quinta y en acordes de quinta de 2 notas. Tony Iommi tuvo un famoso accidente en sus dedos, se ha tenido que poner implantes para poder tocar, tuvo que bajarle la afinación a las cuerdas para que sea más cómodo y creó esta forma de tocar con 2 dedos, con acordes de power chords, bajo la cual compuso gran parte de la obra de Black Sabbath y compuso gran parte de los riffs más épicos de la historia. Generó una nueva forma de tocar, una nueva sonoridad que derivó luego en el heavy metal.
Lotta Love, otro riff de Led Zeppelin, otra composición de el gran Jimmy Page, y en este caso un riff muy simple, muy efectivo, con nota repetida y con power chords. Se ha convertido en un riff legendario. Whole Lotta Love, una de las canciones más icónicas de Led Zeppelin, suena así. Ozzy Osbourne aparece nuevamente en esta lista, en este caso en su etapa solista, con su tema más clásico, más icónico, un gran riff tocado por Randy Rhoads, un riff basado en la tonalidad de fa sostenido menor. Crazy Train, su canción más icónica, con este riff que suena muy metal, y también es otro caso de que con un riff simple, tanto técnicamente como en cantidad de notas y en cantidad de escalas, se puede hacer algo realmente grandioso. Crazy Train suena así. Enter Sandman, una de las canciones más conocidas de Metallica, con un riff muy característico que todos conocen y que se basa solo en la repetición de 6 notas. Y es otra de las muestras de cómo con algo simple pero con una combinación interesante se puede hacer una música que trasciende todas las épocas. Enter Sandman de Metallica suena así. Llegamos al puesto número 2, la única canción de Guns que está en esta lista, Sweet Child O' Mine, uno de los riffs más originales de la historia del rock, y no solo por, bueno, su sonido. Él tiene la sonoridad high gain de Slash y su Gibson y su Marshall, sino que también por la forma de tocar. Está basado en un arpegio de re que va pasando en distintas etapas, en su fase como re mayor, re sus 4, re sus 2. Es algo simple, pero que no se suele tocar tan agudo como lo toca Slash. En este caso, a partir del traste 12, esta intro en este arpegio tan icónico se transformó en uno de los riffs más legendarios sin dudas de la historia del rock y más creativos, y suena así. Y por último llegamos al puesto número 1, a lo que han votado como el riff de guitarra más icónico, más legendario de la historia del rock. Y también una banda que aparece por primera vez en esta lista, y estoy hablando de Deep Purple, y quizás el riff más heavy metal que exista, y es un riff muy simple, uno de los riffs que todos los principiantes pueden tocar. Smoke on the Water, basado en solo 2 cuerdas y en un riff de intervalo de cuartas que se repite a lo largo de un par de trastes. Es un riff que suena muy pesado, resume a la perfección qué es un riff de guitarra. Smoke on the Water del gran Ritchie Blackmore y Deep Purple suena así.
Y bien amigos, aquí llegamos al final de esta lista de lo que han votado en el sitio de Top 10 como los 15 riffs más icónicos, más legendarios de la historia del rock. Déjame tu comentario, qué te gustó, qué no te gustó, qué otros riffs podrían estar en esta lista. Recordá también suscribirte a mi canal de YouTube para ver mis nuevos videos, y si quieres aprender guitarra al extremo realmente, ingresá a tusclasesdeguitarra.com. ahí vas a encontrar mis cursos de guitarra premium, más de 45 cursos de guitarra eléctrica y también de guitarra acústica, para que aprendas al extremo de una forma súper fácil, práctica, entretenida y con un método que funciona al 100%. Eso lo encontrás ingresando a tusclasesdeguitarra.com. Eso es todo amigos, gracias por estar ahí, nos vemos la próxima.